lo ocurrido en Fukushima en el año 2011, las centrales nucleares españolas fueron sometidas a una serie de pruebas de estrés para comprobar su resistencia a un evento extremo como podría ser pues, un sismo de grandes dimensiones, un eventual tsunami que pudiera acercar a Vandellós, que es la única que está en costa en todas las centrales nucleares españolas. Y en 2015 el Consejo de Seguridad Nuclear emitió una instrucción técnica complementaria, que es un documento de obligatorio cumplimiento para todas las centrales nucleares españolas, diciendo que deberíamos reevaluar la resistencia sísmica de nuestros emplazamientos, de todos los 5 emplazamientos, de acuerdo a un código nuevo que había publicado el regulador nuclear en Estados Unidos, que es el país de referencia de la tecnología que utilizamos, la NRC, el Nuclear Regulatory Council. Y en función de eso se empezó un trabajo importante a nivel sectorial para decidir cómo lo haríamos, y luego ese trabajo, una vez concluido, fue presentado al Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo lo aceptó y a partir de ahí se empezaron a definir planes de actuación para cada central individualmente. Y estos planes de actuación fueron aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear el año pasado, el año 2023. Y a partir de ese momento hemos empezado a trabajar y tenemos un presupuesto de unos 3,5 millones de euros para hacer una serie de actuaciones. Ascó prácticamente no está afectada por esta nueva reevaluación sísmica. Han aparecido 4 relés, que es una cosa mínima, que por diseño no cumplían con las características de anclaje que tenían que tener para el caso de un sismo violento. Pero es una modificación mínima, la vamos a hacer y sin ningún problema. Para Vandellós, Vandellós está afectada por la falla del camp, la falla sísmica del camp, que en realidad no es una falla única, sino que son 3 fallas que están dispuestas. Bueno, esto es del Instituto Geográfico Español, si no me equivoco. Tengo aquí incluso un pequeño mapa, y que hace con que, digamos, tenga unas características que no tiene por ejemplo Ascó. Entonces, hemos estado estudiando el efecto de este nivel de intensidad adicional que nos puede dar un sismo, teniendo en consideración pues, las placas tectónicas y la falla del camp que tenemos aquí. Y hemos previsto una serie de actuaciones que tenemos que hacer y estamos empezando a trabajar en ellas. Y en concreto, ya para las 2 siguientes recargas, es decir, la 27 en el otoño del próximo año y la 28 en la primavera de 2026, ¿qué digo? 2027, la primavera de 2027, haremos una serie de adaptaciones para prepararnos para eso. Y aquí hay una cosa que me gustaría decir, que es, vamos a invertir una cantidad de dinero importante para hacer nuestras plantas más seguras, para resistir a un sismo cuya probabilidad de ocurrencia es una vez cada 14.000 años. Pues son mejoras que estamos terminando de concretar. Pues hay desde anclajes de algunos equipos que tenemos que reforzar por los movimientos que se pueden producir pues, en un sismo. En otros casos, por temas de vibración, tenemos que incrementar la rigidez de la estructura de soporte pues, de algunos equipos. Y estamos valorando también si tenemos que construir pues, alguna instalación de almacenamiento pues, adicional para líquidos. Estamos estudiándolo, estamos lanzando un proyecto, valorando distintas posibilidades y luego los acometeremos. Porque, por ejemplo, un tanque es algo que tiene no solamente el movimiento del sismo como fuerzas de desplazamiento, sino también
parece un poco tonto, pero las propias olas del líquido que se mueve dentro del tanque pues también tienen un efecto sobre el movimiento, tienen unos esfuerzos sobre la estructura y eso también se tiene que tener en consideración. Pero estamos terminando de concretarlo y cuando lo tengamos pues lo pondremos en marcha, lo contrataremos, lo construiremos, lo modificaremos y lo resolveremos. Estamos considerando pues unas aceleraciones pues muy elevadas, más elevadas que en todos los demás, que como el doble de los demás emplazamientos, justamente porque no están expuestos a la falla esta del camp. Y también hago un pequeño spoiler, anticipo alguna pregunta que me podríais hacer. El diseño del almacén temporal individualizado de combustible gastado para Vandellós 2 ya tiene en consideración también este sismo con estas aceleraciones dobles de otros emplazamientos. Yo diría que su rentabilidad está amenazada a día de hoy, porque el próximo año, por ejemplo, el incremento de la tasa en resa lo pagaremos desde el 1 de enero. Y el coste diferencial pues se va a incrementar. ¿Cómo se comportarán los precios en el mercado? Pues este año, por ejemplo, en abril tuvimos precios nulos e incluso negativos, cosa que nunca había ocurrido pues, en todo el sistema eléctrico peninsular español. Hubo, como sabéis, varias centrales nucleares que han parado por razones puras y duras de rentabilidad. Nosotros nos hemos mantenido en operación porque tenemos la suerte de estar localizados cerca de las interconexiones eléctricas con Francia y entonces pues Red Eléctrica requería que nuestros grupos estuvieran en servicio para inyectar potencia eléctrica donde están ubicados Ascó y Vandellós, para con eso permitir una estabilidad de la red, porque había un flujo de importación-exportación de energía pues bastante importante con Francia. Las interconexiones estaban saturadas. Hubo un tiempo que España estaba exportando mucha energía y luego pues se revertía el flujo y se importaba energía, bastante energía desde Francia. Pero fue, digamos, circunstancial. ¿Cómo serán los precios en 2025, 2026, 2027? Bueno, el operador del mercado ibérico de energía eléctrica hace unas previsiones de precios, pero de lo que he visto estamos en el límite de la rentabilidad. Es decir, que podríamos fácilmente pues, entrar en números menos deseables. Lo que sí es cierto es que esto es un negocio, damos un servicio público porque generamos energía eléctrica abundante 24/7 y sin la emisión de gases de efecto invernadero, pero es un negocio. Entonces, en el momento que nuestras propietarias vean que no es rentable mantener estas plantas en servicio, pues pueden tomar una decisión radical y decidir pues, cerrarlas antes de tiempo. Yo deseo que eso no ocurra. Por mí y por todos los profesionales, los 1.900 profesionales propios y de empresas colaboradores que trabajan en nuestros emplazamientos, más todo lo que movemos a nivel local, es decir, todo el empleo indirecto que generamos. Yo deseo que eso no ocurra, pero es una amenaza que está ahí en el horizonte. Pero vamos, eso es algo que son nuestras propietarias, pues con el gobierno central, con el gobierno autonómico, pues que lo tienen que gestionar. Es una reparación, efectivamente, es cuando a veces son temas, por ejemplo, de instrumentación o de sistemas de control, normalmente los diagnósticos son difíciles, pero son de reparación bastante sencilla. Muchas veces se sustituye una tarjeta, se carga un software y queda funcionando perfectamente, pero esto es una avería, digamos, de más calado, por así decir. Y bueno,
pues estamos en ello a tope para recuperar este grupo lo antes posible.